Seguimos en la Conferencia Mundial sobre Digestión Anaerobia que se está celebrando en Valencia y seguimos conversando con algunas de las empresas y entidades que están haciendo posible este gran encuentro internacional, una cita mundial que sitúa a Valencia en el centro del debate sobre bioenergía y economía circular. En esta ocasión nos acompaña Mateo Pastur, de la empresa Veolia. Buenas tardes, Mateo, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí. Muy bien. Pues lo primero que me gustaría preguntarte, Mateo, para contextualizar y que la audiencia sepa a quién estamos entrevistando, es qué relación tiene Veolia con la digestión anaerobia, lógicamente, y qué papel desempeña dentro de esta cadena de valor. Bueno, Veolia es una empresa internacional que es especializada en servicios medioambientales. Nos gusta decir que somos el líder de la transformación ecológica y nosotros operamos en 3 líneas de negocio principalmente: agua, residuos y energía. Y para nosotros la digestión anaerobia y la codigestión es un proceso clave para ser capaces de transformar los residuos del agua y los residuos en general en energía. Por tanto, para nosotros es una tecnología clave en nuestras operaciones. O sea que en la cadena de valor estáis como en varios, digamos, eslabones. Exactamente. Nosotros en la cadena de valor, proveemos el servicio de gestión de residuos y agua residual. Es parte de lo que hacemos. También tenemos tecnología propia y también tenemos servicios y soluciones digitales que podemos aportar al proceso. Podemos decir que cubrimos prácticamente toda la cadena de valor. ¿Qué ha motivado, Mateo, a vuestra empresa, una empresa como Veolia, a apoyar como patrocinadora la Conferencia Mundial de Gestión Anaerobia? Exacto. Como hablábamos antes, al final la digestión anaerobia es una parte muy importante de nuestras operaciones y en el momento en que nos encontramos ahora de contexto geopolítico que nos impulsa cada vez más a la autosuficiencia energética y los gases renovables, combinado con los efectos del cambio climático que ya están aquí y alcanzar la neutralidad climática, hace que sea un momento clave para impulsar más esta línea. Y nosotros creemos que sponsorizando un evento así es una forma de apoyarlo y también es una forma de estar más cerca de todo el conocimiento y innovaciones que hay en el sector. Bueno, y de todas maneras, viendo a lo que se dedica Veolia, sois una compañía muy potente, vamos, imprescindible vuestra presencia en una conferencia mundial sobre digestión anaerobia. Sería impensable que no estuvierais presentes, y más que nos lo han puesto súper bien, trayéndola a España y sobre todo a Valencia. Además del patrocinio, Veolia, ¿de qué otra forma está participando en el Congreso? Bueno, nosotros al final este es un congreso en el que se cubre desde el conocimiento científico, técnico, hasta casos de estudio de referencias a nivel mundial, y nosotros estamos aportando nuestra experiencia en las ponencias con estos temas. Nosotros estamos presentando desde soluciones innovadoras que estamos desarrollando desde nuestros centros tecnológicos de Tacua. Hemos hecho, creo que son 3 ponencias sobre tecnologías innovadoras bajo desarrollo, y luego también hemos hecho ponencias para poder mostrar al público en qué situación está el sector. Hemos tenido la suerte, por ejemplo, de contar con el director general de Aigües de Sabadell, que es una empresa del grupo, en el que ha explicado cómo en un camino que empezaron hace 7-8 años, hoy son capaces de decir que tienen ecofactorías que son positivas energéticamente, es decir, plantas que producen más energía de la que consumen y a la vez están gestionando el agua residual y dando un servicio al territorio. La verdad es que solo por este tipo de cosas, por dar a conocer todos estos proyectos que están abriendo camino, pioneros y tan positivos, vale la pena. Sí, nosotros al final muchas veces nos quedamos en el día a día, en lo que hacemos como empresa, y yo creo que es importante a veces pararse, enseñar lo que uno hace y ver lo que otros hacen. Y congresos como este es una gran oportunidad. Aparte, un congreso que es en Valencia, es local, nosotros también tenemos operaciones aquí, pero que a la vez es un congreso mundial. Por ejemplo, hace un rato tuve que hacer la presentación y en el público había gente haciendo preguntas que venían de Latinoamérica, de Norteamérica, de Asia, y yo creo que al final ver otros puntos de vista, ver otras casuísticas también nos aporta valor como organización. Qué maravilla, ¿eh? 700 personas, creo que de 50 países, investigadores, profesores de universidades, centros tecnológicos, startups, bueno, es apasionante. Cuánto conocimiento, cuánto expertáis y cuánta, ¿cómo se dice lo que hacéis? ¿Transferencia tecnológica? Transferencia tecnológica. Ese concepto que me gusta mucho, ¿no? De cómo estáis, pues los que estáis, digamos, investigando y descubriendo cosas, y luego los centros tecnológicos que, digamos, son los que la materializan para que las empresas la puedan, pues, utilizar, y luego ya de ahí a la sociedad. Exacto. Ese es un punto muy relevante que cuentas, ¿no? En la diversidad de perfiles, ¿no? Y organizaciones que hay aquí. Al final, como organización, uno lógicamente tiene su conocimiento interno, su experiencia,
pero es importante abrirse y trabajar con el ecosistema. El agua al final y los residuos es algo que es a nivel mundial, ¿no? Aunque tenemos soluciones locales, y muchas veces, mirando lo que se hace en otros países, somos capaces de resolver de forma más rápida y más eficiente los problemas que tenemos aquí. Así es. De acuerdo a la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas, las plantas de tratamiento tendrán que ser energéticamente neutras, que es un concepto que tú acabas de mencionar. ¿Cómo estáis trabajando desde Veolia para alcanzar este objetivo? Bueno, nosotros es un objetivo que ya nos hemos fijado hace años y lógicamente ahora con la nueva directiva pues esto se acelera, ¿no? Pero sí que me gustaría contarte dos ejemplos. Ayer mencionaba, ¿no?, que el director general de Aguas de Sabadell explicó su experiencia. Ellos hace 6 años trataban el residuo propio de la depuradora y iniciaron un camino para introducir nuevos residuos en la depuradora que al final te permite producir más energía. Y es un camino que va desde la obtención de permisos hasta la garantía técnica para poder introducirlos, ¿no? Y es un camino muy bonito y muy exitoso. Luego, esa producción energética, a partir del residuo y del biogás, nosotros la complementamos con otros recursos renovables, como la instalación de placas solares en nuestras instalaciones. Gracias a eso, en algunos meses del año incluso producimos más del 100% de la energía que consumimos, lo cual es muy positivo porque ese excedente de energía puede ser útil para el territorio. Y relacionado con esto tenemos otro gran caso de éxito, que es la Ecofactoría Sur de Granada, donde también siguiendo este enfoque, en algunos meses del año producen un 150% de la energía que necesitan. Y ese 50% que ellos no tienen que consumir, lo inyectan a la red como una energía verde renovable. Esto al final son soluciones. Estás pasando, ¿no?, en el modelo tradicional de la depuradora, se solía ver como un coste que resuelve un problema medioambiental. Con este cambio de paradigma y el concepto de ecofactoría, estamos convirtiendo eso en recursos que generan un valor en el territorio. Pero para poder llamar a una edad ecofactoría hace falta que cumplan los requisitos, es decir, España todavía está llena de depuradoras de agua, ¿verdad? Estamos en camino de hacer la transición. Efectivamente, nosotros como compañía es el concepto y el modelo que creemos que es el que puede resolver mejor todos los retos del sector. Para nosotros una ecofactoría no es solo una palabra, la ecofactoría es un modelo que se basa en 4 pilares para nosotros. Lo primero es que es positiva a nivel hídrico, es decir, nosotros aparte de tratar el agua residual vamos a producir un agua regenerada que la devolvemos al territorio para ser usada en agricultura, en industria, como caudal ecológico, entonces ahí generamos un impacto positivo. Después es positiva a nivel de recursos porque nosotros estamos devolviendo, por ejemplo, los lodos como uso para agricultura, donde se pueden fijar los nutrientes. Y tercero, es positivo a nivel energético, ¿no?, como ya hemos comentado, muy relacionado con la nueva directiva de aguas residuales. Y lo cuarto, y también muy relevante, es que genera un impacto positivo en el territorio. Nosotros al final generamos trabajo local y mejoramos la calidad de vida de las personas porque estamos generando un mejor ecosistema para ellos. Qué maravilla. Y esto se me acaba de ocurrir ahora sobre la marcha, pero tengo curiosidad. ¿Tú sabrías decirme, y si no, no pasa nada, qué porcentaje en España hay de estas nuevas plantas ecofactorías y de depuradoras normalitas y corrientes? El porcentaje a día de hoy como sector es bajo y hay mucho recorrido por hacer. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos el Congreso de DACUAS, que al final es la Asociación Española de Empresas que gestionamos el ciclo urbano del agua. Y en la parte, por ejemplo, de neutralidad energética, la Directiva Europea fijó un objetivo de ser neutro energéticamente a 2045. Nosotros en España, por los números que se comentaron la semana pasada, debemos de andar como sector entre el 30 y el 40%. Es decir, aún tenemos mucho camino por recorrer, pero al final si somos capaces de buscar buenas fórmulas de inversión, al final tenemos que facilitar la entrada de inversión privada que nos permita acelerar. Pero al final lo que necesita el sector es, digamos, pasar del plan a la acción y generar los resultados y los impactos que al final la sociedad y el territorio necesitan. Además, de verdad, si algo nos interesa en este podcast es transmitirle a la ciudadanía que las EDAs son muy importantes. Las depuradoras de agua, las ecofactorías que acabarán siendo ecofactorías, son muy importantes para la vida que conocemos, para todas las personas, a todos los niveles sanitarios, higiénicos, económicos, energéticos. Comentaba hace un momento con otros entrevistados que nos imaginamos cómo puede ser vivir en países donde no hay infraestructuras de saneamiento, los cuartos de baño, las aguas residuales de las cocinas, de las industrias, de todo. Debe ser, bueno, yo no me lo quiero ni imaginar, o cuando hay un terremoto, comentábamos, o una catástrofe, y es lo primero que falla, las infraestructuras de saneamiento.
madre mía, qué afortunados somos. Al final uno, cuando está en el día a día viviendo en un país como España, no valoramos ciertas cosas y cuando salimos fuera sí que nos damos cuenta, ¿no?, de la importancia de los sistemas que tenemos como país. A todos nos ha pasado de viajar a ciertos países y no puedes beber agua del grifo. En un país como España, en casi todas las localidades, tenemos agua 24/7 con una calidad que es segura para nosotros. Incluso, por ejemplo, este año, cuando fue el apagón el año pasado, en la mayoría de las ciudades se pudo mantener el suministro de agua, aún con todos los problemas derivados de tener un apagón de varias horas, ¿no? Entonces, ese sistema que nos garantiza el tener agua y que nos lo garantiza también en situaciones de resiliencia extrema, o por ejemplo cuando sufrimos sequía, es algo que como sociedad debemos estar muy orgullosos. Y no solo el abastecimiento del agua, sino también el que depuramos nuestras aguas residuales hasta una calidad que la puedes devolver al medio sin generar un impacto negativo. El otro día leí, que no lo sabía, en Murcia. En Murcia creo que ponía casi el 98% que aprovechaban las aguas, que filtraban, que depuraban. Me quedé asombrada, o sea, casi el 100%. Las vuelven a utilizar y además de una calidad totalmente excepcional. ¡Qué maravilla! Bueno, muchas veces cuando hablamos de tecnología y de modelos innovadores miramos a Asia o a Estados Unidos, pero en el caso del sector del agua creo que España es uno de los más punteros a nivel mundial. En concreto la región de Murcia tiene un porcentaje de reutilización cercano al 100% y gracias a eso pueden permitirse tener también la intensidad agrícola que tienen, ¿no? Entonces, como decíamos antes, ¿no? Oye, ¿por qué es importante para la sociedad todo esto? Porque el agua al final es un vector que de forma directa, se puede decir, afecta a cualquier sector económico y casi ningún sector económico puede operar sin agua. Ahora tenemos el boom de la inteligencia artificial, los data centers, son intensivos en el consumo de agua. Entonces, el agua se convierte en un recurso fundamental también para la economía de los países. No sé, creo que le llaman el oro azul, vi un documental impresionante, se está convirtiendo en un recurso más valioso que cualquier otra cosa, el agua. Como va la situación, no es broma, quien tenga agua lo tiene todo. Sí, bueno, al final el agua tiene un punto importante que es importante para la economía, lógicamente, pero también debemos de garantizar que la sociedad puede tener acceso al agua y a un agua segura de una forma, digamos, asequible para todos. Nosotros, por ejemplo, desde hace años como compañía trabajamos mucho con las tarifas sociales para que aquellos sectores que están en riesgo de exclusión, que tienen menos recursos, también puedan tener acceso al agua y no se les corte el servicio, ¿no? Y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos porque, como decía antes, como compañía la parte social es muy relevante. Y en Veolia, en el ámbito de la innovación, ¿qué iniciativas estáis desarrollando últimamente? De las más innovadoras, ¿qué destacarías? Mira, pues te voy a contar de las que hemos hablado estos días, porque yo creo que es más que pertinente en un podcast de gases renovables hablar de gases renovables. Eso me encanta. Exacto. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en tecnologías innovadoras para ser capaces de convertir de forma más eficiente el biogás en biometano. Para no ponerme muy técnico, que a mí me gusta, las tecnologías convencionales para mejorar la calidad del biogás, tú al final separas el metano y el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono va a la atmósfera. Entonces nosotros trabajamos en tecnologías para que ese dióxido de carbono se transforme en más metano. Es decir, estamos convirtiendo un problema que hay que gestionar el medioambiental en una solución y en un recurso. Y esto lo estamos haciendo en un proyecto europeo llamado Semprevio, que para el que no lo conozca le invito a buscar en las redes de qué se trata. Yo lo voy a buscar. Y es muy posible que te vuelva a invitar al podcast para que hablemos de él. Encantado, estaré encantado de volver. Bueno, pues no está nada mal para ser una compañía tan grande como sois. Me imagino que este será solo un ejemplo de los proyectos y de la innovación que estáis desarrollando. No me cuentes mucho más, porque no va en broma. Vas a volver al podcast y nos vas a contar con mucho más detalle todo lo que estáis haciendo, porque me parece que es muy importante. En serio, es muy importante. El tema del agua es uno de los temas que nos gustaría empezar a visibilizar en nuestro podcast, porque damos visibilidad a toda la cadena de valor y sinceramente no damos abasto, hemos ido por partes, pero hemos llegado hace poco al agua y aprovechando este congreso me gustaría empezar a darle más visibilidad. Por nuestra parte, encantados. Nosotros, al final, el sector de los gases renovables está directamente ligado al sector del agua, son dos mundos que no pueden vivir separados. Y nosotros tenemos, por decirlo de alguna forma, una posición muy buena porque tenemos infraestructuras existentes
que permiten producir gases renovables. Y yo creo que eso es muy relevante para los territorios porque nosotros podemos generar un impacto en el corto plazo sin la necesidad de afrontar nuevas inversiones. Ya tenemos la infraestructura para producir estos gases. Eso es importante, además facilita las cosas. Pregunta final, Mateo. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a la ciudadanía sobre el papel que puede desempeñar en la gestión de residuos y, por tanto, en la construcción de un futuro y de un futuro más sostenible, ¿no? De un mundo más sostenible? Cuando hablamos de residuos siempre recordamos las 3 R's: reducir, reutilizar, reciclar. Nosotros en nuestras plantas, lógicamente, la reutilización y el reciclaje es parte de lo que hacemos como servicio, pero el que reduzcan el consumo, eso es parte de la ciudadanía y su responsabilidad. Entonces, al final, hacer una gestión responsable del agua que consumimos y de la electricidad que gastamos, yo creo que eso está en la mano de todos. Pequeños gestos ayudan. Por ejemplo, un tema que habréis escuchado 1000 veces, un gesto tan sencillo como tirar una toallita en el retrete genera un coste operativo en el alcantarillado de cientos de millones de euros. Circulan por ahí vídeos muy desagradables de cómo se limpia un colector lleno de inmundicia por las toallitas. Efectivamente, y es un coste que como empresa asumimos porque es un servicio que damos, pero al final es un coste que podría estar invirtiéndose en generar otro valor a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es muy relevante que todos sepamos que a veces nuestras acciones tienen consecuencias y debemos ser responsables de la parte que nos toca en la cadena. A veces no, Mateo, siempre. Nuestras acciones siempre tienen consecuencias, hay que intentar minimizar las negativas. Sí, y bueno, hablabas de reciclar más y mejor, porque no reciclamos bien, seguimos sin separar correctamente y deberíamos de empezar a hacer algo ya con la materia orgánica. Bueno, tenemos ahora, se supone que a nivel municipal tenemos una regulación que fuerza la separación selectiva del residuo. Sí, ahí tenemos la parte... El contenedor marrón ha desaparecido de repente de las calles. Bueno, deberíamos tener contenedor marrón. El contenedor marrón hay que decir que es una gran fuente de recursos. Nosotros, como mencionaba antes, el contenedor marrón tiene materia orgánica. La materia orgánica en nuestros digestores lo transformamos en biogás, que es energía verde y renovable, que es fundamental para ser autosuficientes energéticamente a nivel país y también para alcanzar nuestros objetivos contra el cambio climático. Entonces, simplemente eso yo creo que es una buena motivación para que ocurra. Y a ver si copiamos de países como Corea del Sur, que tanto en hogares como en restaurantes, como en colectividades, van, te lo recogen, tienen sistemas y luego producen biogás y está todo totalmente, digamos, estructurado y automatizado y da gusto. Sí. Yo creo que siempre tenemos buenas referencias de las que aprender y también tenemos buenas prácticas de las que otros pueden aprender. Entonces es fundamental siempre mirar qué se está haciendo fuera para ver cómo podemos trasladarlo a nuestro contexto. Así es. Bueno, pues Mateo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Me reitero, te contactaré para que nos sigas contando cosas interesantes sobre, ¿cómo se dice ahora? Me gusta ese hashtag, la gestión inteligente Waterwise, ¿no? Waterwise, Be Water Smart. Me gusta porque una gestión inteligente del agua y que engloba todo esto que hemos estado hablando. Muchas gracias, que sigas disfrutando del congreso. No sé si va a ser el sábado la visita. Por desgracia, yo esta tarde ya vuelvo para casa, pero bueno, han sido unos días muy interesantes. Os agradezco mucho vuestro tiempo por tenerme aquí y poder contaros lo que hacemos y encantado de volver otro día para hablar más en profundidad del sector del agua, que como hemos dicho es muy relevante para todos. Pues un placer, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.